2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de biología. Quien les habla, la maestra Dora Cuarite Mamani. Y hoy vamos a estar hablando aspectos muy importantes sobre lo que es la reproducción celular. Entonces, comencemos. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a desarrollar lo que es la temática de reproducción celular. En las imágenes podemos observar una niña que se ha lastimado, se ha producido una lesión en su rodilla, y esta imagen también va asociado con la lectura que tiene su libro del Ministerio de Educación, donde nos cuentan acerca de una niña llamada Mariana, quien había estado en las actividades de educación física y justamente le ha ocurrido este accidente. ¿Qué ha hecho su maestra de educación física? Ella ha aplicado lo que son los primeros auxilios, le ha hecho la desinfección, luego lo que es cubrir la herida con lo que es una gasa, un apósito. Posterior a ello, la niña ha sentido cierto escozor en la herida conforme el tiempo ha ido pasando, y resulta que su maestra de biología le dice: Mariana, ponte la membrana de la cáscara del huevo. Y ella hace caso y lo pone, ¿no? De cierta manera, en un cierto tiempo va colocando, va cambiando, y se da cuenta que esa herida, esa lesión que estaba producida, ya no estaba como estaba en el estado inicial, ya había cicatrizado. Este pequeño evento, este pequeño fenómeno que ha ocurrido, nos relata un poco del proceso de reproducción celular que ha habido ahí, el cambio, el crecimiento celular. Si bien a un inicio, en la primera lesión, hemos observado, como en la imagen, que ha habido cierto daño celular, cierto daño a nivel de lo que es el epitelio de la piel, pues conforme ha ido pasando, ha ido esto cicatrizando, ¿no? Las células han ido cambiando, han ido reproduciéndose. Pero ¿qué ha hecho la membrana de la cáscara de huevo? ¿Qué es lo que tiene esta membrana de cáscara de huevo? Esta membrana básicamente tiene una característica muy particular en cuanto a lo que es su composición. Tiene lo que es el colágeno, tiene lo que es el ácido hialurónico y otras sustancias más que le hacen tener esa capacidad activa de poder sellar, podríamos decir. Hace que las células denominadas fibroblastos puedan conectar lo que es el tejido epitelial, ¿no? Y eso básicamente ha ayudado a poder cicatrizar de manera muy rápida. Asimismo, también esta membrana de la clara de huevo ha ayudado a servir como un apósito, porque ha cubierto y ha evitado que pueda producirse una infección bacteriana. Entonces, ¿cómo podemos conceptualizar nosotros qué es una reproducción celular? La reproducción celular no es nada más que el proceso biológico, del cual este proceso es parte de lo que es la etapa del ciclo celular, donde vemos diferentes tipos de eventos por los que va a pasar la célula para poder crecer, para poder reproducirse, para poder dividirse. Entonces, lo fundamental es que aquí existe una célula denominada célula madre, que es la que va a originar a dos células hijas, que obviamente las células hijas van a ser de características muy similares a lo que es la célula madre. Entonces, el objetivo de esta reproducción celular, ¿qué es? ¿Cuál es su característica fundamental? Una es garantizar la perpetuidad de lo que es la existencia de la especie, la existencia de la célula. Así también va a garantizar lo que es el crecimiento de los tejidos que han sido de pronto deteriorados, como lo habíamos visto en el anterior ejemplo, y también la reproducción de estas células, ¿no? Prácticamente esa reproducción celular es una de las características muy fundamentales que tienen todas las células. Ahora, un poco hablando de lo que es la clasificación, tenemos dos tipos de reproducción celular. Por un lado está la reproducción sexual y por otro lado la reproducción asexual. Entonces vamos a ir desarrollando nosotros hablando de lo que es una reproducción asexual. ¿En qué consiste esta reproducción? Pues básicamente, como su nombre lo dice, asexual, solamente va a intervenir lo que es un progenitor, ¿no? En este caso va solamente a intervenir un solo progenitor, quien va a dar la información genética que tiene contenida ese progenitor a sus descendientes, de manera que va a ser muy similar a lo que es el parental.
¿Qué tipo de organismos tienen este tipo de reproducción sexual? Es importante que nosotros conozcamos qué tipo de organismos. En este caso son todos aquellos organismos que son unicelulares. También podemos asociar acá lo que son los pluricelulares, que también tienen pero características simples en cuanto a su estructura. El ejemplo claro, podemos observar la bacteria, que es un organismo unicelular que tiene esa característica de reproducción asexual. O sea, no necesita de otro parental, simplemente por sí sola se va a ir reproduciendo en cantidades muy diversas. Ahora tenemos diferentes tipos de reproducción asexual, ¿no? Podemos ver por un lado lo que es la bipartición, la gemación, la esporulación, y por otro lado lo que es la fragmentación. Son 4 tipos de reproducción asexual. Empezaremos con lo que es una bipartición. La bipartición, ¿qué es? Partimos básicamente de lo que es la célula madre. Esta va a fragmentarse en 2 células hijas. ¿Qué tipo de organismos tienen esta característica de bipartición? Las bacterias y los protozoos, ¿no? Tienen el mismo material genético, lo va a compartir en 2 hijas y bueno, tenemos 2 células divididas a partir de una célula madre. La siguiente reproducción asexual es la gemación. ¿En qué consiste esta gemación? También podemos asociarlo con lo que es la brotación. ¿Por qué? Porque a partir de lo que es el progenitor va a empezar a brotar una pequeña prominencia, al cual se le llama pequeño brote, y pues esta va a empezar a desarrollar, a crecer cerca de lo que es el progenitor, ¿no? Normalmente este tipo de reproducción podemos verlos en lo que son las hidras, normalmente en este tipo de organismos vivos. El tercer componente o la tercera forma de reproducción asexual es la esporulación. ¿Qué quiere decir esporulación? Prácticamente la célula como tal tiene un núcleo y ese núcleo va a empezar a subdividirse en repetidas veces. Y este núcleo, dentro de la misma célula, va a empezar a adquirir lo que es su citoplasma y su propia membrana. De tal manera que estos van a ir creciendo y van a ocasionar a que se pueda disolver la membrana de la célula inicial. Y de esta manera, esta membrana va a empezar a estallar y bueno, vamos a tener como producto lo que son las famosas esporas, que son las células hijas que han sido liberadas de esta célula inicial. Ese es el fenómeno de la esporulación y bueno, ¿en qué tipo de organismos podemos ver ese tipo de reproducción asexual? En los hongos, en los musgos, en los helechos. También, por último, tenemos lo que es la escisión, o también denominada la fragmentación. ¿En qué consiste ese tipo de reproducción asexual? Entonces, resulta que por una fragmentación, en este caso en la imagen podemos observar a una estrella de mar que se ha fragmentado una de las piezas de esa estrella y que a partir de ese pequeño fragmento se ha empezado a desarrollar o a regenerar nuevamente una estrella de mar, ¿no? Entonces es un fenómeno que va a ayudar a formar nuevamente el organismo como tal a partir de una pequeña fragmentación. Ahora, hasta ahí hemos concluido con lo que es la reproducción asexual. Y ahora vamos a pasar con lo que es la reproducción sexual. ¿En qué consiste la reproducción sexual? Hace un momento, haciendo un recuerdo, habíamos dicho que solamente intervenía en la asexual un progenitor. En este caso, van a intervenir 2 progenitores, 2 gametos. Comúnmente asociamos a lo que es la fusión de estos, en el caso de lo que es la célula sexual denominada óvulo y la célula sexual espermatozoide. En este caso, cuando estos se fusionan, va a ocurrir el fenómeno de lo que es la fecundación. Ahí estaríamos hablando de lo que es la reproducción sexual. Recordando que siempre es la unión de 2 gametos distintos, ya no solamente de uno. Ahora podemos hablar de lo que es la reproducción de células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Son todas aquellas células que son parte de nuestro cuerpo. O sea, todo lo que es nuestro tejido muscular, tejido óseo, todas esas células que conforman nuestro cuerpo humano son denominadas células somáticas porque son parte propia del cuerpo. A excepción de 2 células, las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Por parte de la mujer es el óvulo, por parte del varón el espermatozoide. Esas son células denominadas células sexuales. Y el resto de las células que componen nuestro cuerpo humano son células somáticas.
Muy bien. ¿Cuál es la característica de esa reproducción? La característica de esa reproducción es que tenemos la célula de carácter diploide, quiere decir que tiene 2 cromosomas o pares de cromosomas, y al dar como producto a las células hijas también va a dar la misma carga genética de cromosomas. Para hablar un poco de esta temática podemos tocar lo que son las 2 divisiones, que son muy generales, que normalmente ustedes han debido dar lectura, han debido leer tal vez en el curso anterior en el que estaban, lo que es la división de la mitosis y la meiosis, que son propias de la reproducción sexual. ¿Qué es entonces la mitosis? Prácticamente la mitosis nos habla de lo que es la división que está asociada a lo que son las células somáticas. Las células somáticas son quienes van a proceder a pasar por este fenómeno de lo que es la mitosis. Ya entonces, pero antes de hablar de la mitosis, quiero un poco recordarles lo que es el ciclo celular. Ustedes muy bien saben, señoritas y jóvenes, que el ciclo celular es el ciclo o pasos por el que la célula va a atravesar para poder crecer, para poder multiplicar su material genético, posteriormente dividirse. ¿En cuántas fases está dividido este ciclo celular? Tenemos lo que es por un lado la fase 1, la fase G1, la fase S, la fase G2 y por último lo que es la etapa de la mitosis. Entonces la fase G1 es donde la célula va a empezar a duplicar su tamaño, va a aumentar su número de organelos, enzimas, y a través de esto va a pasar a lo que es la fase de síntesis, donde va a duplicar su material genético. Pasa a lo que es la fase G2, donde va a empezar a alistarse para la división. Y pasamos posteriormente, o como el paso final, que es la mitosis, donde vamos a un poco explicar de lo que es la división celular como tal. Entonces, la mitosis tiene prácticamente 4 fases. Por un lado, lo que es la profase, seguida de la metafase, anafase y la telofase. En la profase podemos observar que el núcleo, prácticamente la envoltura nuclear se va a romper y se va a disolver. En este caso, ¿qué va a suceder? Se va a duplicar el centrosoma y se va a empezar a ir a los polos. Y después pasamos a lo que es la fase de la metafase, donde los cromosomas se van a posicionar en lo que es la línea del ecuador, y posteriormente en lo que es la anafase vamos a ver que todas las cromátidas hermanas, que son las hermanas de los cromosomas, se van a dirigir a los extremos, a los polos ecuatorianos o opuestos. Y finalizamos con lo que es la fase de la telofase, donde nuevamente se va a conformar lo que son los núcleos, porque ya tenemos una carga genética de cromosomas divididas, y bueno, pues ya se va a empezar a conformar lo que es el núcleo, y terminamos con eso, lo que es la división celular denominada mitosis. Hay que recordar también un poco la división de la meiosis, solamente recordarles, jóvenes y señoritas, que esta es una forma de división celular también propia de lo que es la reproducción sexual, pero esta es propio de lo que es las células sexuales. Estaríamos hablando tanto del óvulo y el espermatozoide, quienes van a proceder a dividirse bajo este fenómeno de meiosis. Muy bien, queridos estudiantes, espero que les haya gustado el tema de reproducción celular. Les invito ahora a que ustedes puedan revisar su texto del Ministerio de Educación y puedan completar sus actividades. ¡Hasta pronto! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.